Vamos a empezar a grabar entonces. Vamos a partir la presentación del Journal Club de hoy. Hoy día, 1 de diciembre, vamos a hablar de este paper publicado recientemente en la revista Anesthesiology, que habla de los efectos neurocognitivos del receptor sesgado, digamos, oliceridina, y un análisis de función de utilidad para comparar con la morfina. Este es un grupo que trabaja principalmente en Países Bajos y también hay personas de la industria farmacéutica, digamos, asociadas a la creación de este fármaco dentro de este estudio. Para hablar un poco de para partir por este concepto del bias agonism o agonismo sesgado o agonismo selectivo, se le podríamos decir, hay que considerar que cuando nosotros hablamos de los agonistas opioides, hablamos de activación de receptores acoplados a proteína G. Sin embargo, se ha empezado a ver en el último tiempo que no todas las activaciones de los agonistas activan de igual manera los receptores, o sea, no todas las moléculas que son agonistas de un receptor producen cambios conformacionales en el receptor que son idénticos entre ellos, sino que existe la opción o la posibilidad de que hayan pequeñas diferencias en el cambio conformacional del receptor asociado a proteína G y que estos cambios conformacionales distintos entre las distintas moléculas agonistas activen cascadas intracelulares que favorezcan más una cascada intracelular que otra. Entonces, no todas las cascadas intracelulares se activarían de igual manera con todos los usos de agonistas. Y esto explicaría alguna parte de la variabilidad del efecto opioide entre distintos fármacos, tanto para la eficacia como en efectos adversos. También hay que considerar, bueno, por supuesto hay que considerar los otros parámetros farmacocinéticos, eh, que son relevantes, pero este podría ser un elemento más a tener en consideración fuera de la farmacocinética propiamente tal. Entonces nosotros pensamos en el receptor opioide así, como la activación de una proteína G o sea, un receptor asociado a proteína G, que tiene una vía intracelular que inhibe canales de calcio, que activa canales de potasio, que inhibe la que inhibe la anilatociclasa, pero también activa vía MAP-quinasas que llevan a beta-arrestinas finalmente, que llevan a la activación de beta-arrestinas, que son las que terminan endocitando, digamos, los receptores opioides después de la activación, y eso es lo que también nos va disminuyendo el efecto cuando esto se empieza a producir a largo plazo y empezamos a tener más vías de tolerancia. Entonces, estos mecanismos apostarían por una cosa así, digamos, un agonismo no sesgado o un agonismo como se pensaba habitualmente, digamos. Los cambios conformacionales son idénticos para las dos vías, digamos, y las dos vías se activan de la misma manera. En cambio, si tenemos activaciones más selectivas o más sesgadas, potenciamos más una vía, por ejemplo, la vía asociada a proteína G con los efectos intracelulares, digamos, asociados, versus otras vías. Y si en cambio tenemos un cambio conformacional distinto, digamos, podemos tener más efectos adversos, digamos, en ese contexto. Entonces, esto es a lo que el bias agonism o el agonismo sesgado o agonismo selectivo viene a apostar, y ha sido un concepto que ha ido creciendo en el último tiempo. Entonces, probablemente lo vamos a seguir viendo cada vez más, y se ha demostrado que esto se produce no solamente para moléculas opioides, sino que para otro tipo de fármacos también. La oliceridina, entonces, es un opioide sintético. Se aprobó el año 2020 por la FDA para el manejo de dolor agudo severo que sea suficiente, que tenga requerimiento de fármacos opioides endovenosos para su manejo. Esa es como la aprobación formal que tiene. Entonces, esta droga fue diseñada apostando principalmente a este agonismo selectivo, agonismo sesgado, que produce una activación entonces diferenciada de mecanismos intracelulares. La idea es que esto disminuye el reclutamiento de la vía de la beta-arrestina, que es la que se asocia más a efectos adversos opioides, o lo que está escrito así, y la que pudiera estar también más asociada, por ejemplo, a efectos de tolerancia a fármacos cuando lo estamos usando más a largo plazo.
Este mismo grupo ya ha estudiado esta droga contra la morfina, por ejemplo, cuando estamos hablando de antinocicepción versus depresión respiratoria, usando la función de utilidad, que es un indicador como de riesgo-beneficio y que alguna vez en algún journal club pasado hemos conversado y hemos estudiado respecto al uso en otros opioides. Finalmente, las funciones de utilidad lo que hacen es comparar es ver cuál es el riesgo y el beneficio, por ejemplo, de una dosis de opioide, tanto cuando uno lo conversa en el tiempo después de administración de una droga, como en la concentración plasmática. Entonces uno puede hacer funciones de utilidad para ver cómo estamos en relación a las concentraciones plasmáticas de una droga y cómo estamos en relación al tiempo que ha pasado desde la administración de un fármaco, y son perfiles que son variables, digamos, el riesgo y beneficio no son, la relación riesgo-beneficio no es igual en todo momento para, para una administración de un opioide y no es igual para distintas concentraciones plasmáticas, así que hay que tener eso en consideración. Esta función de utilidad para otros efectos adversos no se ha comparado entonces entre la gliceridina y otros opioides más clásicos como la morfina. Entonces, por ejemplo, los efectos psicomotores, la sedación y la inestabilidad como un efecto psicomotor en particular no han sido evaluados pese a que son parte de de los efectos neurocognitivos principalmente descritos para los opioides. Entonces, entre la sedación y la inestabilidad de la marcha es un poco lo que vienen a apostar aquí a evaluar. Entonces, el objetivo de este trabajo es evaluar el impacto neurocognitivo de la oliceridina cuando se está comparando contra morfina. Para esto lo que usaron fue una batería de test neurocognitivos en adultos sanos, de hecho un test estandarizado que se llama el NeuroCart, que trae 8 pruebas que se pueden hacer, digamos, en este mismo contexto. Con los datos obtenidos crearon funciones de utilidad usando dos de estos tests del NeuroCart, que es uno es la velocidad peak de los movimientos sacádicos oculares, que es una medida que estaría relacionada, por ejemplo, con la sedación de los pacientes, y un test de balanceo corporal, que estaría midiendo la estabilidad motora o la estabilidad corporal. Y la antinocicepción, por el otro lado, la estarían midiendo por un test de presión fría. El test de presión fría lo que hacen es medir la tolerancia a un estímulo. Entonces lo que hacen es que ponen un manguito de presión apretado en el brazo y lo mantienen apretado con la mano mantenida en agua tibia. La mantienen un tiempo en agua tibia y después esa mano rápidamente la pasan a un contenedor que tiene agua fría, agua a 1 grado, y se evalúa cuánto tiempo es el que el voluntario sano tolera este estímulo frío, digamos, y eso se mide, digamos, en cuanto a tiempo. Y después se compara contra la tolerancia que puede tener con otras intervenciones. Y así se evalúa entonces un concepto de antinocicepción principalmente. La hipótesis de trabajo que tuvieron ellos entonces fue que la gliceridina tiene una función de utilidad, entonces esta relación riesgo-beneficio tanto en el tiempo como en las concentraciones plasmáticas, que es superior a la morfina, bajo la comparación de estos marcadores del surrogate de sedación y el surrogate de estabilidad motora contra antinocicepción. Planeaban reclutar 20 voluntarios sanos entre 18 y 55 años y MC 18 a 35. Antes de partir el estudio hicieron un screening genotípico para metabolizadores pobres de sustrato de citocromo 2D6, pensando en que es la vía de metabolización de este fan de la oliceridina, entonces pudiéramos tener concentraciones plasmáticas elevadas en estos pacientes, y estos fueron descartados. Este fue un estudio doble ciego, randomizado, crossover, cruzado controlado contra placebo, y usaron 5 ramas. Usaron rama placebo, oliceridina a 1 y 3 miligramos, morfina a 5 y 10 miligramos. La dosis de oliceridina en general, la idea es dosis de 1 miligramo, y después las dosis repetidas se pueden dar entre 2 y 3 miligramos. Y la conversión que ellos hacen es una dosis como de 1, como la relación de los opioides que hacen es una relación de 1:5 con la morfina endovenosa. Usaron 10 miligramos como dosis tope para la morfina endovenosa, pensando en que es la dosis como tope que pueden recibir voluntarios sanos en un setting ambulatorio, digamos, para minimizar también los efectos adversos más severos en ese contexto. Cada participante entonces pasó por los 5 tratamientos, tuvieron una semana de washout entre cada uno.
y se hicieron 20 secuencias distintas para los 20, de un total de 60 secuencias posibles, para los 20 voluntarios, así que ninguno pasó por la misma secuencia en principio. Se tomaron muestras de sangre venosa a intervalos hasta los 720 minutos, de tal forma de crear un análisis farmacocinético. Se usó la batería neurocognitiva NeuroCard, buscando como endpoint, y el cálculo de tamaño muestral fue el uso de estos dos marcadores, fue el de la velocidad peak del movimiento sacádico ocular, como habíamos conversado. También se hizo la medición del balanceo corporal y se hizo este test de presión fría que ya les describí. Se excluyó de entrada a los pacientes que, o sea, cuando iban a reclutarse a los pacientes, se le hizo el test de presión fría y se excluyeron a los voluntarios que encontraran insoportable el estímulo así de entrada, o a los que llegaran a una tolerancia del mismo con un 80% del máximo, porque si ya lo estaban tolerando bien, o ya estaban tolerando más de ya 120 segundos, probablemente con una prueba de antinocicepción iba a prolongarse más el tiempo de tolerancia y la prueba llega en realidad hasta los 120 segundos, entonces no íbamos a tener datos que fueran útiles en ese contexto. Así es que se excluyeron los pacientes que no toleraban nada o que toleraban demasiado bien el estímulo. Hicieron un análisis farmacocinético, farmacodinámico usando NOMMEM, analizaron datos de analgesia y datos cognitivos para el neurocognitivos para la parte farmacodinámica, y los efectos neurocognitivos los modelaron bajo un modelo EMAX sigmoideo. Entonces, y con esto tuvieron la C50, por ejemplo, que es un parámetro que va a ser de bastante utilidad para la discusión. Para el test de presión fría, entonces, lo que hicieron fue predecir, como les decía, la latencia de retiro, o sea, cuánto tiempo duraban con el test, cuánto tiempo duraban con la mano en agua fría, con el manguito de presión inflado, digamos. Y después, el ajuste del modelo farmacocinético fue evaluado por plots de predicho medido y por residuos en el tiempo, más Visual Predictive Check también. Así que con eso hicieron un análisis como bien tradicional de la parte farmacocinética con uso de NOMMEM. De la función de utilidad, la función de utilidad es la probabilidad de un efecto analgésico menos la probabilidad de un efecto adverso. Entonces, ellos esperaban que hubiera un efecto analgésico expresado en al menos un 50% de aumento en la latencia del tiempo de retiro en test de presión fría, o sea, que durara más tiempo el test, o sea, que la mano en agua fría la pudieran considerar durante más tiempo, y tuvieron un umbral de un efecto adverso, un cambio de al menos un 25% en velocidad peak de movimiento sacádico o en el movimiento corporal, que sería lo que nos vendría a decir que los pacientes están más sedados o que están más inestables. Abajo tenemos las funciones de utilidad que usaron, la función U1 y la función U2. La función U1 es beneficio menos daño, o sea, probabilidad de un beneficio mayor al 50% de aumento en la latencia, menos la probabilidad de daño de un cambio un 25% en la velocidad peak del movimiento sacádico. Y la U2 fue la probabilidad de tener beneficio y no tener daño. ¿Ya? Entonces, esas son las dos probabilidades que están usando en este contexto. Y lo que hicieron fue entonces tomaron estos datos, la probabilidad de utilidad entonces estimó 10.000 simulaciones según los efectos que fueron obtenidos, y estos 10.000 y los eventos obtenidos en estas 10.000 simulaciones se dieron por 10.000, y así obtuvieron entonces las probabilidades de utilidad para los distintos momentos que le estaban midiendo. 19 voluntarios completaron el estudio, no hubieron efectos adversos serios reportados y nadie desertó el estudio por efectos adversos. Hubieron como 3 o 4 pacientes que desertaron el estudio. Eh, Curiosamente, para todos los pacientes, la muestra de los 720 minutos fue inusualmente alta para lo que las concentraciones plasmáticas fueron inusualmente altas para lo que esperaban en este contexto, así que esa muestra para todos los pacientes fue descartada, porque en todos los pacientes se vio erráticamente muy alta para lo que era el resto del modelo del análisis farmacocinético, así que se quedaron sin esos datos. Pasando un poco a los resultados, aquí tenemos los parámetros, los estimados del modelo farmacocinético. Tenemos las curvas de concentración aquí en el modelo A y en el B, las curvas individuales y las curvas poblacionales de oliceridina para dosis de 3 miligramos y 1 miligramo. Tenemos las curvas de la morfina para ver cómo iban decayendo, digamos,
y tenemos básicamente los análisis o sea, los plots que están más asociados al análisis farmacocinético en este contexto. Para la farmacodinamia, en el análisis farmacodinámico hubo un voluntario que se excluyó porque tuvo poca respuesta al test de presión fría, aunque inicialmente se había considerado. Los opioides tuvieron una curva dosis-respuesta para todas las mediciones que se hizo, para la medición del movimiento sacádico ocular, del pic de velocidad del movimiento sacádico ocular, para el test de balanceo y para el test de presión fría. Los tres tuvieron curva dosis-respuesta. Los valores de C50 o de la concentración a la cual tenemos un 50% del efecto para la gliceridina fueron mayores que para la morfina para velocidad, pic de movimiento sacádico y para movimiento corporal. Y esto no fue así para el test de presión fría, donde se mantuvo más baja la C50 que se necesitaba. Entonces la relación que finalmente se puede hacer entre C50 para los test de antinocicepción partido por el test de efectos adversos para la gliceridina es más favorable para la gliceridina que para la misma relación para morfina. También se observó que hubo una mayor rapidez del inicio y el término de los efectos en la gliceridina y en la morfina. En cuanto a índice terapéutico, que es esta relación de los C50, beneficio versus daño para un opioide partido por beneficio versus daño para el otro opioide, el índice de gliceridina, morfina era de 0,33 a 0,34 según cuál de las dos funciones, de cuál de los dos índices neurocognitivos estuviéramos usando, lo que está hablando de que es más de que tenemos menos efectos adversos para asimilar antinocicepción cuando usamos gliceridina que cuando se use morfina. Entonces, eso por lo menos a la evaluación del C50, que es lo que nos habla principalmente de este índice terapéutico. Ya, eso dejando el índice terapéutico hasta ahí, pasando a la función de utilidad, también para la función de utilidad U1 y para la función U2, o sea, beneficio menos daño, y para la función de beneficio sin daño, ahí se describió superioridad de gliceridina para la morfina. Estas son las funciones de utilidad, las curvas de funciones de utilidad. Como ven, en el eje Y es la probabilidad de beneficio menos la probabilidad de daño. Y para la gliceridina se ve que el beneficio es mayor que el daño consistentemente, digamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de las concentraciones a sitio-efecto. Entonces, a distintas concentraciones y sitio-efecto, tenemos una mejor distribución de beneficio versus daño, y para la morfina, en cambio, muchos puntos no es distinto de cero, o es tiradito más hacia abajo, o sea, hay más daño que beneficio. Y lo mismo cuando estamos hablando, por ejemplo, del pic de la velocidad del movimiento ocular sacádico, vemos aquí cómo son las curvas para el tiempo. Entonces se ve que rápidamente tenemos un mayor beneficio que riesgo, y es algo que se mantiene durante todo el tiempo para la gliceridina, y también se mantiene en el tiempo para la morfina, o sea, hubo más beneficio que daño a lo largo del tiempo, solo que fue más larvado o de menor intensidad que con el uso de la gliceridina. Y para el movimiento corporal o el bamboleo corporal también se ven curvas más o menos similares, pero poco menos notorias. Para la función de utilidad, entonces la U2, que era esta función de beneficio sin daño, aquí lo que nosotros estamos viendo es como no tenemos una resta, las probabilidades son solamente del 0 al 100%, digamos. También tenemos una curva para las concentraciones sitio-efecto calculadas, que para la gliceridina tenemos más probabilidad de beneficio sin daño a, a concentraciones peak plasmáticas, digamos. Y para la morfina esto se ve, pero la probabilidad de beneficio sin daño es mucho menor, digamos, cuando estamos en las concentraciones peak. Y esto también se puede ver en el tiempo, que en general tenemos probabilidades altas de beneficio sin daño, en especial, como conversábamos, a rápido tiempo. Y para la morfina vemos que es algo más bajo, o sea, la probabilidad de beneficio sin daño ya pasa a ser entre el 0,25 y el 0,5.
en especial en los primeros tiempos, aunque vemos que es un poco más prolongado, un poco más larvado en el tiempo el efecto de la morfina también. Entonces, tanto para el uso del índice terapéutico, que es como la foto de la C50, como las funciones de utilidad que nos dan más rango de observación, tanto para concentraciones plasmáticas como para tiempo a dosis, se sugiere que hubiera un beneficio en el uso de la gliceridina con las dosis estudiadas, tanto para la sedación y la estabilidad, como los efectos neurocognitivos principalmente evaluados en este trabajo. No se reportaron efectos adversos respiratorios en este trabajo. Sin embargo, ellos ya habrían tenido un trabajo en efecto que también usando 30 voluntarios sanos, en el cual evaluaron efectos adversos respiratorios, y según ese estudio habría también un beneficio en la parte del punto de vista respiratorio. Me gustaría traer a colación tanto que este mecanismo nuevo de los opioides, el bias agonism, probablemente va a ser algo que vamos a empezar a leer en el futuro. Se están creando opioides, fuera de estos opioides se están creando opioides y otras drogas diseñadas para potenciar estos efectos, así que va a ser un tema que probablemente vamos a ir leyendo más en el futuro. Y también traer a colación esta función de utilidad que ya habíamos leído en algún Journal Club previo y que vuelve a aparecer nuevamente, que es un parámetro que también nos permite evaluar fármacos y las relaciones riesgo-beneficio, más allá de solamente el uso de la concentración del 50%, concentración al 50% del efecto. Entonces eso también me pareció relevante para este trabajo. Los mecanismos entonces postulados vienen a ser interesantes. Este sería un menor reclutamiento de la vía beta-arrestina, pero sin embargo no hay un efecto claro de cuál es el rol que esto tiene en la esfera neurofisiológica. Se plantea principalmente que hay un efecto, por ejemplo, a nivel de tolerancia, pero también había efectos a nivel de otras activaciones que pudieran llevar a efectos desfavorables, digamos, en la esfera neurofisiológica. Y otra de las vías que se plantea como una alternativa es que la morfina activaría de mayor forma receptores TLR4, los Toll-like Receptor 4, que no se activan propiamente en la neurona, sino en la microglía asociada, y esto sería probablemente lo responsable de eventualmente procesos de neuroinflamación que fueran los que llevaran a efectos más adversos a largo plazo en la esfera neurofisiológica. Entonces, tal vez no solamente tenemos un efecto por este agonismo sesgado selectivo, sino que también tenemos activación diferenciada de la morfina hacia otros receptores, digamos, asociados a otras células en el sistema nervioso central. Me gustaría también destacar en este caso los conflictos de interés que tenemos asociados a este trabajo. El laboratorio que creó la gliceridina es el laboratorio Trevena, que viene trabajando como desde el año 2008 en patente farmacológica y apostando un poco a mecanismos distintos desde cerca del año 2008, un poquito antes. Y varios de los autores de este trabajo son parte del equipo de Trevena. Eh, Hay gente también que ha recibido fees por el mismo trabajo, digamos, por la misma empresa, y eso hay que tenerlo en consideración. O sea, claramente este es un estudio que está tratando de vendernos un opioide nuevo, que nos está mostrando cosas interesantes que están pasando, pero siempre recordar que nos están tratando de vender algo nuevo que está empezando a aparecer en el mercado en Estados Unidos y que tal vez va a llegar acá más adelante por efectos beneficiosos, digamos, que hay que seguir evaluando. O sea, es difícil que a un opioide nuevo, digamos, que está recién apareciendo, se hubiera metido solamente equipos que estuvieran alejados de la esfera farmacéutica, digamos, o que no tuvieran mayor relación con la industria. Pero de todas formas, haciendo los primeros estudios y teniendo un poco más de información en este contexto, hay que tener ojo porque siempre va a haber también más posibilidades de sesgo asociadas a conflicto de interés por la relación con industria farmacéutica. Esto quería comentarles de este trabajo. No sé qué les pareció, si tienen dudas, consultas, algo que les gustaría opinar al respecto. Se la palabra.
¿Alguien con Oye, comentario? Gusto. Sí, sí. Sí, hola. Oye, súper interesante la presentación. Yo creo que los conceptos que planteaste como para justificar el traerlo al Journal Club, como mencionar el tema de la función de utilidad, que creo que es un concepto bien interesante. Y lo que decís tú de estos nuevos como drogas que de alguna forma más que de una familia específica, si son opioides o de otra familia de drogas, lo interesante es el concepto del diseño de la droga específicamente como para tratar de minimizar, digamos, los efectos adversos, optimizando los efectos beneficiosos, digamos. Y eso claramente nos pone en una situación que es completamente distinta a lo que ocurría antes, en donde muchas drogas casi o sea, no casi, muchas de ellas se descubrían por accidente. Entonces, yo creo que son dos conceptos súper interesantes. A mí, de que me llama un poco la atención del trabajo y lo que tú presentaste, es que obviamente suena como bien promisorio, pero todavía estamos en esta etapa en donde lo que tenéis son como estas surrogate measures que en la práctica uno dice, sí, esto si lo tradujéramos a lo que es nuestra práctica clínica, pareciera ser de que hablamos de una droga que tiene un perfil de seguridad que es más favorable. Pero ahí un poco la nota de cautela que finalmente lo que pareciera ser un surrogate measure que es promisorio, no necesariamente va a tener el mismo efecto, digamos, hablando en clínica real, en una condición del mundo real. Y lo segundo, yo creo que la reflexión que hacís del tema de la farmacéutica es súper interesante, porque finalmente uno dice, claro, aquí evidentemente hay interés de tratar de alguna manera mostrar que la droga sirve, por lo menos. No sé si pensemos bien y que no te la quieren vender, sino que simplemente quieren decirte que la cuestión sirve. Eh, y ahí la reflexión que hago es cuáles son los medios con los cuales nosotros y los journals cuentan como para evitar en el fondo los potenciales sesgos. Y en ese sentido, no sé si tenéis algún comentario al respecto, porque obviamente un trabajo que debería estar, ¿cómo se llama?, registrado prospectivamente en alguna base de datos, los resultados, digamos, deberían estar disponibles, los datos crudos como para mirarlo. ¿Eso todo se cumple acá o no? Porque ahí no lo miré en detalle. Sí, no me metí mayormente en eso, pero efectivamente había un registro previo al inicio de esto, digamos, y esto se realizó principalmente en Países Bajos y tuvo registros previos, digamos, del protocolo que se iba a seguir. Y a priori, de los 8 test que estaban en el Eurocard, ellos eligieron estos dos que iban a usar, digamos, y esto fue con los cuales se midió esto, digamos. Eso, por un lado. Para la primera parte de la pregunta, bueno, efectivamente, esto como recién salió, como les decía, el 2020 se aprobó por la FDA. Todavía podríamos decir que estamos, como entre comillas, en la fase 4 que se ha empezado a utilizar, pero que vamos a empezar a tener datos más globales del uso, o de efectos adversos también, o resultados más asociados como a la realidad, fuera del setting de voluntario sano. De aquí a que llegue esto acá y que lo tengamos en disponibilidad para uso y lo consideremos como relevante para el uso, van a pasar varios años, así que probablemente si es una droga que funciona, probablemente vamos a llegar ya con una fase 4, digamos, mucho más avanzada a Chile, pero hay que verlo todavía con cautela, efectivamente. Es poco probable que nadie que no sea de la industria farmacéutica se quiera meter a estas alturas a evaluar una droga nueva, pero todavía falta la parte de fase 4 para mirarlo. Eso principalmente. Oye, entonces en eso, Augusto, la droga ya, o sea, está aprobada por la FDA y ya salió al mercado, porque tú decís que ya está en fase 4. Sí, o sea, tiene un nombre comercial, se llama como Olivisc, una cosa así, Perfecto, está en uso, perfecto. digamos, la aprobación de la O sea, FDA. Ujú. de acuerdo, o sea, uno podría perseguir, de hecho, los estudios fase 3 que deben haber sido unos multicéntricos grandes con zorro mil pacientes por rama, como para Se hicieron, identificar algún modelo más o menos similar, digamos, ¿no? Este estudio tuvo, o sea, esta droga tuvo 3 estudios grandes, fase 3, cada uno con más Ya, de 2.000 pacientes, una cosa así. Eso fue lo que el estudio ya, inicial que se hizo de perfecto. la droga en fase 3. Súper.
¿Alguien más que tenga algún comentario? Ya, pues yo creo que lo dejamos hasta aquí entonces nomás. Le agradezco la participación y espero que les haya parecido un paper de utilidad y que les haya parecido interesante. Así que muchas gracias por la asistencia. Chao, chao. Chao, chao. Augusto, gracias.